Bueno, compañera, es un gusto para mí estar aquí en este programa, bueno, en esta entrevista, algo un poco informal, para que podamos conversar sobre todos estos acontecimientos políticos que han protagonizado a Chile en los últimos tiempos y que para Colombia han sido bastante importantes. El triunfo de Gabriel Boric recientemente en Chile, en la presidencia de Chile, ha despertado un sentimiento de mucha esperanza, con mucho entusiasmo para los colombianos y las colombianas. Sectores de la izquierda democrática comparamos ese proceso que estuvo antecedido, como en nuestro país, de grandes movilizaciones sociales, ¿sí? Protagonizadas también por jóvenes, que también fueron los que pusieron las víctimas. Allá seguramente usted nos contará un poco sobre eso, que estuvo antecedido todo esto. La gota que derramó la copa fue el precio del metro. Aquí fue lo que nosotros denominamos un paquetazo de Duque, que luego se agudizó con la presentación de una reforma tributaria bastante agresiva. Y bueno, allá terminó en una constituyente, aquí terminamos básicamente sin un acuerdo. El gobierno aplicó esa metodología de ceder sin negociar, de reprimir sin control. Están apareciendo pues los resultados de muchas investigaciones de violación de derechos humanos en el marco de esa protesta, que también es algo similar a lo que ocurrió allí. Y bueno, es importante y por eso quise generar esta conversación, este diálogo contigo. Nos acompaña, para la audiencia que nos escuche y nos vea a esta hora, la compañera Karen Palma. Quiero empezar diciendo que no somos familia, pero bueno, nos une el sindicalismo, nos une la lucha social, la lucha política, la lucha popular. Nos conocimos con Karen en un foro de jóvenes que durante 3 años nos permitió conocer Uruguay y conocer distintas experiencias sindicales. Y bueno, una vez triunfa Boric en la presidencia de Chile, la contacté y dije, bueno, conversemos un poco porque quiero compartir con nuestra audiencia esa conexión entre el movimiento sindical. Karen es dirigente sindical, ahorita nos contará un poco sobre su vida, sobre su experiencia, que nos cuente cuál fue esa relación entre el movimiento sindical, entre los trabajadores y las trabajadoras, y primero con las protestas, con las movilizaciones del año 2019, con la salida institucional a través de la constituyente y posteriormente con el triunfo de Boric, pues luego de perder en primera vuelta, cómo se comportó el movimiento sindical y por qué es importante que los trabajadores y las trabajadoras se metan en el activismo electoral para impulsar las transformaciones que reclamamos tanto la sociedad chilena como la sociedad colombiana, ambos países víctimas del neoliberalismo, de una agenda neoliberal. Entonces, empecemos, compañera Karen, gracias por su tiempo. Empecemos pues por una pequeña presentación de su parte y cuéntenos preliminarmente, para contextualizar qué está pasando, qué ha pasado en Chile, cómo valora el resultado electoral reciente de las elecciones presidenciales, cómo ha avanzado la convención constitucional y cuál es la agenda laboral, sindical y de seguridad social que ha planteado el nuevo gobierno. Sí, bueno, primero saludarte, Edwin, y a toda la audiencia. Nosotros también vamos a replicar este programa en Chile, porque creo que los procesos en Latinoamérica están conectados y creemos que es interesante poder tener este intercambio, sobre todo desde el mundo sindical. Solamente partir con la pregunta, tú hiciste como un relato que para nosotros significa como harta historia, pero que también habla muy bien en el plano internacional de Chile. Mucho tiempo nos tocaba ir a foros o participar de actividades y nos tomaban como el ejemplo de la cuna del neoliberalismo. Y decían, bueno, Chile, la cuna del neoliberalismo, y en Chile como que no pasa nada. Y viven en una permanente transición y no tienen ninguna acción más movilizadora, hasta que surge el 18 de octubre, si bien nosotros ya veníamos, y creo que ahí apunta algo de lo que tú comentas, veníamos con una serie de movilizaciones encabezadas principalmente por el movimiento sindical y también muy fuerte por el movimiento feminista,
decanta el 18 de octubre con lo que fue el estallido social, la revuelta popular que tenemos, a propósito de los 30 pesos, pero que después dijimos no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y tenía que ver necesariamente con la instalación del neoliberalismo y cómo esto fue generando dijéramos, un proceso en que los bienes sociales fueron cada vez más atosigando y el nivel de endeudamiento y otras materias empezaron ya a sobrepasar a todas las personas. Hoy día, para no contar todo el tiro, porque igual es como harto, hoy día estamos en un triunfo, bastante contentos y contentas respecto a lo que fue la candidatura de Gabriel Boric. Teníamos ahí un presidente joven, el presidente más joven para nuestro país, 35 años, va a asumir con 36. Y también con varios récords, que para nosotros no fueron menores. El tema de la cantidad de votación es de las elecciones en que tuvimos el mayor nivel de participación, principalmente vinculado a los jóvenes, y también es el presidente más votado. Desde la vuelta a la democracia es el presidente más votado, que tiene que ver necesariamente con la respuesta que se hizo desde la izquierda y desde el movimiento social y sindical en particular a la apuesta que teníamos como otra candidatura. Para los que no saben, él competía con Kast, que representaba el fascismo en Chile, y tenía incluso un reconocimiento hacia la dictadura cívico-militar. Entonces generó una polarización que yo creo que también fue clave, o que más bien generó esta articulación de la izquierda en torno a la elección. Y con eso tuvimos un resultado que es sobre 1 millón de votos adicionales, esto que decía yo, esta votación histórica, el presidente más joven, y varias señales que se han venido dando desde lo que fue la elección. Nosotros recién ya estamos a 2 semanas, hoy día las noticias en Chile son la instalación, quiénes van a ser los futuros ministros, cómo va a ser el gabinete, cuáles van a ser las primeras medidas de los 100 primeros días de gobierno. Estamos como un poco en eso, pero también con algunas preocupaciones, porque si bien esto fue en la presidencial, en el Congreso no fue tan bueno. Que fueron las elecciones previas, y en el Congreso la derecha acá, y principalmente el sector fascista, logró instalar senadores y diputados, y también tienen casi un empate tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el gobierno asume con ciertas trabas a propósito de lo que va a ser las leyes. Entendiendo que también hay alguna apuesta bien importante, transformadora del proceso de lo que es el programa del presidente hoy día electo, Gabriel Boric. Eso por ahora. Ahora, yo también me gustaría, a propósito de lo que tú preguntabas de qué contiene en materia laboral el programa, comentar que la construcción del programa fue bien interesante. Nosotros tuvimos una participación activa. Yo estoy a cargo de la vicepresidencia de la mujer de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, pero también mi nicho es ser dirigente de la salud. Entonces ahí es como mi activismo principal. Hoy día consagrado como una de las principales reformas que va a tener el gobierno en estos 4 años. Pero el programa se construyó en base a lo que fueron diálogos participativos. Teníamos hoy día el sistema computacional favorece mucho en eso, una serie de intercambios en que el mundo social y sindical pudo dar la opinión respecto a qué debiera abordarse en el gobierno y cuáles debieran ser las temáticas prioritarias. Y ahí se fue construyendo este documento que yo creo que recoge grandes demandas de las últimas décadas. Se hace cargo de un tema muy sentido, que sé que tenemos coincidencia con Colombia, que es el tema de la AFP. El término de la AFP ya está consagrado en el programa, una movilización potente, que hay un movimiento que se llama No Más AFP, que previo al estallido logró tener 1 millón de personas marchando. Entonces, la cúmula de todas esas luchas fue empezando a quedar diagramada en este programa. Y creo que eso también le da sustento. Y recoger, obviamente demandas nuevas que para nosotros, no sé si nuevas, pero que hoy día son más coyunturales respecto a el tema de cómo vamos abordando crecimiento y
medio ambiente, acá bueno, en Chile y me imagino que en otros países también, en Colombia, el movimiento medioambiental está muy fuerte, los jóvenes tienen una ligazón al tema animalista y también obviamente una respuesta clara a lo que ha sido la demanda desde los feminismos y desde el movimiento feminista acá en Chile también bastante fuerte. Y en términos laborales, se recogieron la mayoría de los planteamientos que se han venido haciendo desde la propia central. Nosotros creemos que debemos hacer un proceso de recuperación de poder del movimiento sindical. Esa es nuestra primera apuesta, más que necesariamente decir que queremos que nos den esto o lo otro, sino que es cómo nivelamos la cancha a la hora de ejercer la presión necesaria. Entonces, veníamos saliendo de una mala reforma laboral y hoy día lo que se planteó es que necesitábamos construir poder sindical, que es parte de las consignas que hoy día levanta la central, y en eso es potenciar la negociación ramal, que queda como escrito en el programa, una serie de indicaciones, y también obviamente el tema de la titularidad sindical. Para nosotros era relevante el que se le diera el reconocimiento al sindicato como el ente que genera la negociación y el que puede traspasar esa, empezar a nivelar los salarios, etcétera. Y también hay otras medidas que son más particulares. Nosotros estamos hace rato levantando la pelea por la disminución de la jornada laboral a 40 horas, y eso también lo recoge con un compromiso explícito el presidente. Por lo tanto, debiéramos en estos próximos años, si bien hay recomendaciones que sea gradual, empezar a nivelar nuestra jornada laboral. Y también terminar, no sé ahí cómo traducirlo, pero en un salario mínimo de 500.000 pesos al término del periodo, que para Chile... En dólares, más o menos. En dólares, sí, es verdad que dólares puede ser. Debe ser como $500 más o menos. Sí, como $500. Un poco más, pero eso y entonces el tema de la nivelación del salario mínimo, que ha sido como una gran apuesta nuestra en el tema por la desigualdad, y se ha venido recogiendo como una serie, y de ahí vienen ya esta construcción sectorial, el sector de educación, demanda histórica, en el caso salud, fueron haciendo como un pequeño trabajo de también recoger demandas sectoriales. Y creo que eso también potencia la candidatura y permite que se tenga este nivel de votación. No sé si quieres preguntar o sigo nomás. No. Es decir, ahí vamos bien. Es decir, creo que nos has compartido un contexto importante de cómo van. Es que son varios temas que se cruzan, porque ahí ha estado la movilización, la convención constituyente, luego las elecciones presidenciales, y en todo eso ha sido transversal. Es decir, la movilización, ¿sí? Porque la movilización se ha mantenido, es decir, pasaron, como nosotros estamos manteniendo aquí la consigna, pasar de la movilización a las urnas, que creo que es el camino que debemos transitar pues, para iniciar a hacer los cambios. Pero quiero hablar del papel del sindicalismo, para ir aterrizando eso, ¿sí? Porque tuve también la oportunidad de conversar con algunos líderes juveniles de Chile, algunos constituyentes en tiempos recientes, y nos contaron su visión desde otras aristas, pero quiero concentrarme en el tema sindical y laboral, que es el que además nos identifica tanto a ti como a mí. Porque aquí pues en Colombia, en las movilizaciones, el sindicalismo fue muy criticado, ¿sí? Fue muy criticado porque decían que se usurpaba el liderazgo del paro, pero bueno, el sindicalismo jugó un papel importante, puso al servicio del paro y de las movilizaciones su estructura, su conocimiento, su capacidad para negociar, de llegar a acuerdos también, sin duda alguna, a pesar de que no hubo un escenario técnicamente de negociación, y también tuvo la capacidad de decir: hasta aquí llegamos, ahora vamos a presentar unos proyectos de ley, vamos a pensarnos en las elecciones del año 2022, y quiero preguntar eso concretamente.
¿Qué papel jugó el sindicalismo chileno en las movilizaciones del año 2019? ¿Fue activo? ¿Se sustrayó? ¿Se autoexcluyó? ¿Participó en la medida de sus posibilidades? ¿Qué papel jugó el sindicalismo en esas movilizaciones, que fueron las que antecedieron todos estos cambios? Sí, bueno, yo creo que no es posible hablar de eso si no caracterizamos la movilización, porque en Chile lo que fue una movilización espontánea, que no obedecía a ninguna coordinación siquiera. O sea, si bien eran muchos sectores movilizados, gente independiente, gente que no participaba mucho tiempo en alguna actividad ni política ni social, y que además tenía formas distintas de expresión. Yo no sé cómo, en eso no he visto tanto cómo fue en Colombia, pero acá el mayor símbolo era un perro. Era un perro con un pañuelo que era el perro Matapaco, y que se hacía en honor a un perro vagabundo que en algún minuto participó en una manifestación y se enfrentó a carabineros, etcétera, y de ahí él fue el símbolo de la movilización y otros personajes. O sea, acá no existía una estructura, y tal como tú dices, claro, nosotros fuimos dando el conocimiento respecto a cómo vamos encauzando. Porque también lo que hacíamos en la lectura es que había una movilización con mucha consigna: Loma AFP, terminar con la salud, el tema de la educación, la vivienda, etcétera, pero sin mucho un norte hacia dónde dirigirse y qué hacer. Y ahí lo que nosotros hicimos, o el rol desde la CUT, fue recoger las mayores organizaciones de representación en Chile, o tratar de impulsar un equipo que diera conducción en la movilización, que se llamó Unidad Social, y que el mundo sindical estaba representado, pero no era el único, sino que más bien habían sectores que representaban la lucha de la vivienda, de los pueblos originarios, etcétera. Era un conglomerado bastante amplio. La CUT sirvió de sede para muchas de las reuniones que se generaban, incluso cuando en Chile se lanza el estado de excepción, como clara señal que salen los militares a la calle, nosotros fuimos los primeros en marchar. Además de por ser como los más reconocidos respecto a un poco el rol que juega cada uno en su cotidiano. Pero eso permitió que se levantara un pliego, bloque, y también que se constituyeran una orgánica. O sea, eso terminó en decir, bueno, vamos a generar orgánicas por temática. Los de salud discutirán qué quieren de salud, porque esto no puede ser solo terminar con el modelo, sino que tenemos que tener la capacidad de proponer. Y se armó también en eso el bloque sindical, que hablaba también de estas demandas, y lo que logramos es que se integrara un pliego, y que también se diera cierta visibilidad. Se constituyeron unidades sociales, no sé cómo es la repartición geográfica en Colombia, pero acá hasta el nivel comunal, como a nivel de los territorios, cada uno tenía un espacio de unidad social que discutía. O sea, se le trató de dar una organicidad. No quiero dejar de no decir esto, pero también creo que todo eso muy paralelo con cómo el modelo se defiende, porque todo esto fue muy atacado. Esto que tú dices, claro, el tema del oportunismo, de cómo el movimiento sindical es oportunista dentro de este tema, el desprestigio de los propios dirigentes y dirigentas, y los medios de comunicación hegemónicos jugaron un rol, y hasta el día de hoy lo hacen, a pesar del proceso eleccionario. Pero bueno, pero dentro de toda esa demanda, la principal era el tema del cambio de la constitución política. Y nosotros estamos convencidos de que si el movimiento sindical no hubiera tenido la claridad suficiente de entender, y junto con otros movimientos que también venían desarrollándolo, yo creo que no es el único, de que la madre de las batallas era la constitución política, esto hubiera terminado quizás en alguna pequeña reforma al sistema de salud, algún maquillaje al tema de pensiones, porque también la derecha y muchos empezaron a instalar que esto no era una pelea respecto a un modelo, sino que era la demanda de la gente. Entonces la gente demandaba que quería salud, que quería educación, entonces podíamos solucionarle el problema ahora, porque no estábamos hablando de cambio constitucional, ni estábamos hablando de temas de ese tipo, que la movilización era por otras cosas. Y creo que en eso, por la experiencia y todo, el movimiento sindical jugó un rol en entender que esto tenía que ver con un modelo, y que toda la expresión que se daba
también tenía que ver necesariamente con las trabas y los pilares que había puesto este modelo en Chile. Y creo que ese fue el valor que tuvo. Y también el tema de instalar como madre de las batallas la Constitución. A pesar de que nosotros tuvimos una opinión bien crítica, porque nuestra aspiración era asamblea constituyente, en esta lógica de venir construyendo unidad social, pensábamos que el camino era una asamblea que permitiera la representación de todos los sectores, si bien después, bueno, en el plebiscito se logró que primero se aprobara el cambio de la Constitución, y segundo, que se viera la convención constitucional. Teníamos la posibilidad de que fuera mixta entre el Parlamento y electos. Acá se aprobó la convención y todos tuvimos derecho a elegir a nuestros candidatos convencionales. Pero ahí obviamente surge lo que tú también dices, nosotros presentamos candidatos, hoy día en la convención hay 2 dirigentes sindicales, del total de las 155, es una dirigente de salud, son 2 dirigentes de la salud, más bien, pero claro, su rol más bien lo tenían apostado quizá a un rol más comunitario, no fueron tan reconocidas como dirigentes, una cosa más circunstancial, porque los que llevábamos como dirigentes fueron bastante invisibilizados, y es porque el estigma que tiene el movimiento sindical no es menor. Hoy día nosotros tenemos, bueno, la CUT es la central más importante en Chile, y juega un rol y ha jugado un rol durante todo este tiempo, y tiene y ha sufrido mucho de esto que decía yo del daño de los medios hegemónicos de comunicación, de instalar ciertas condicionantes, de poder ir marcando. Incluso hace poco conversábamos en una reunión y decíamos, bueno, este es otro espacio, este otro momento político, y tenemos que ver cuál es el camino que tiene que seguir la central para terminar con este ciclo que ha sido muy marcado por esta estigmatización respecto a su rol dentro del movimiento social en general. Y eso es como el debate hoy día que ya hay presidente, etc. Y bueno, y solamente en eso, es decir que bueno, en la convención hoy día están las iniciativas de norma. Si bien nosotros no tenemos convencionales electos directamente por la CUT, estamos levantando iniciativas de norma que son procesos de plebiscito, que se plebiscita o que se juntan 15.000 firmas para que la convención los tome como parte del debate constituyente. Y nosotros estamos obviamente levantando la iniciativa por trabajo decente, por la consagración del trabajo, la constitución política, estamos en eso. Y en el caso de las elecciones, yo creo que esto marca un quiebre, y creo que eso es importante mirarlo para el proceso que van a vivir ustedes, entre la construcción de un sindicalismo sociopolítico y un sindicalismo que efectivamente se ve más de reivindicaciones o corporativista. Y la CUT hizo un llamado, claro, a levantar y a utilizar ese sindicalismo sociopolítico en la idea de inmiscuirse en la realidad que nos podíamos enfrentar. O sea, estábamos enfrentados a un candidato que decía que él quería tener la facultad de ir a buscarnos a nuestras casas y de tomarnos detenidos y pasar sobre toda legalidad porque quería que fuera una facultad del presidente. Entonces, era la persecución del movimiento sindical abiertamente. Y bueno, y otras materias que obviamente responden al fascismo que él representaba. Pero ahí el movimiento sindical y muchas organizaciones lo que hicieron es llamar abiertamente a votar por Gabriel Boric. El otro candidato incluso puso demandas, sobre todo con los empleados públicos, que acá en la NEF, que por qué hacían esto, y presentaciones, la Contraloría, que es el órgano que regula acá la función pública. Pero creo que todos supimos medir lo que estaba en juego, y también la necesidad de avanzar, y eso permitió que, bueno, se levantaran brigadas de trabajadores. O sea, perdón, los empleados públicos ya no podían decir eso, no podían participar en eso. O sea, claro, lo que pasa es que nuestra norma dice que nosotros tenemos permiso, yo igual soy empleada pública, dentro de los horarios libres, hasta las 5 de la tarde, entonces había una objeción porque, ¿qué se hizo? La mayoría de las organizaciones sacaron declaraciones públicas, llamábamos a nuestros socios a votar por Gabriel Boric, sin medias tintas, llamamos así abiertamente, y eso fueron muchas organizaciones, junto con al alero también de la central, que también lo hizo, y que en su consejo hizo, y organizamos un banderazo en el frontis de la Moneda,
porque creo que eso es decir, que la central no podía no tener posición política frente a un escenario. Y yo creo que el sindicalismo sociopolítico nos llama a eso, a decir que no podemos ser indiferentes frente a una realidad que no solo nos perjudica, yo mencionaba algunas cosas hacia la libertad sindical, sino que también hacia los derechos que hemos venido construyendo, consagrando en cada uno de los países, y también atenta incluso contra la vida. Entonces, frente a eso nosotros no podíamos quedar impávidos y creo que ese fue el rol. Y lo otro que tú lo recoges muy bien es que esta experiencia nos da organización en todo el territorio. Entonces nosotros tuvimos, o sea, las CUT provinciales se llaman aquí, zonales, que son las que están en los territorios. Ellas coordinaron las mesas de trabajadores y trabajadoras por Boric, los comandos, era como que todo se articuló a nivel país, que con nuestras características geográficas es bastante complejo. Nosotros somos una larga franja de tierra, entonces tenemos muchas complicaciones para articular a todo el país, y en eso la CUT tuvo un valor, el movimiento sindical, para poder ponerse al servicio de la campaña. Bien, muy interesante esto. La verdad que es que son muy idénticos los procesos, y yo creo que estas reflexiones nos van a servir para vincular a los sindicatos, al sindicalismo y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, que antes que todo somos ciudadanos, que a veces los trabajadores se nos olvida que somos ciudadanos y no solamente tenemos el derecho, sino el deber y la obligación moral, incluso en estos momentos, es decir, en los que se valoran muchas cosas que están en juego, de meternos en la deliberación electoral, en la deliberación política. Bueno, y ¿cómo han pensado hacer realidad esta agenda laboral que ustedes plantearon en estas condiciones adversas? Porque tú mismo lo señalas, es decir, hay dos dirigentes sindicales, pero que no están reconocidas como tal, sino más como dirigentes populares o políticas en la constituyente. Pero ustedes tienen una agenda. Yo conozco incluso un documento que se construyó en la CUT Chile con colaboración con la FES, con algunos expertos internacionales, donde plantean una agenda moderna, feminista, ambiental, que reconozca el trabajo, que ponga el trabajo en la centralidad del debate público y político. Pero ¿cómo, en estas condiciones adversas de no tener representantes directos del movimiento sindical, es decir, cuál es la estrategia para hacer realidad la discusión y sobre todo la consagración en el texto constitucional de algunas normas alrededor del trabajo? Sí, bueno, yo comentaba algo de la estrategia. Primero estamos en un proceso que yo decía de que se están levantando iniciativas populares de norma, en que las organizaciones tienen la posibilidad de juntar 15.000 firmas y poner el debate del tema. Y eso está hoy día la CUT. Nosotros ya tenemos nuestro documento, estamos en la recolección de las firmas, el periodo cierra en febrero, y ahí debiéramos ya tener la posibilidad de que nuestro tema se visibilice. Hoy día, si tú ves en la convención, esos son los temas, que junta las firmas y cuáles son los temas más relevantes para la ciudadanía. Y lo otro es que el 4 de enero, que también es parte de nuestra estrategia, es la conversación con algunos convencionales constituyentes que, si bien no son dirigentes sindicales ni vienen propiamente del mundo sindical, tienen sensibilidad con poner al centro, como tú decías, la importancia del valor del trabajo. Y definimos levantar una bancada por el derecho al trabajo decente, una bancada sindical. Todavía está ahí un poco en definición cómo se va a llamar, cuál es el nombre, pero ya tenemos la adhesión de varios constituyentes que van a ser parte de esto, que se va a cerrar en un seminario el día 4 de enero. Posterior al Año Nuevo, pensamos tener este seminario que levante esta bancada junto con la iniciativa, y la posibilidad de poner nuestro tema, o principalmente levantar el tema del trabajo como una de las necesidades principales para terminar con la desigualdad de nuestro país. En eso estamos, tratando de ser incidentes por todos lados, a pesar de que no tenemos, como tú decías, candidatos, o sea, algo convencional, propiamente del mundo sindical, pero creo que eso también nos ayuda, el reconocimiento también de que la temática efectivamente puede generar un cambio en nuestra sociedad. Bueno, bien.
Ya hablamos de la movilización, luego de la convención constituyente, creo que es como la línea del tiempo, que todavía está deliberando sin duda alguna, y se está dando esto, pero luego viene la primera vuelta presidencial. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pierde Gabriel Boric? ¿Y qué fue la reacción, la aceptación de ese momento desde el movimiento sindical? ¿Cómo lo vieron? El movimiento sindical no se metió de lleno en esa primera vuelta, dijo, no, bueno, aquí no va a ganar la derecha si no nos ponemos pilas. Es decir, ¿cómo actuó ahí el movimiento sindical? Claro, hay que decir que previo a esa elección de primera vuelta, en Chile hay un sistema que permite primarias. No sé si en Colombia existe ese sistema, pero veníamos incluso de primarias de sectores. Entonces, Gabriel Boric compitió con Jadwe, que es un alcalde muy connotado aquí en Chile, y tuvieron ahí una elección. Entonces, ya venía ese proceso, la derecha también tuvo sus propias primarias, entre sectores más conservadores y algunos más liberales. Aquí el próximo 13 de marzo, en el marco de las elecciones al Congreso, se van a hacer esas especies de primarias. Aquí se llaman consultas internas. Pero sí, claro, es como una primaria donde se decantan los candidatos presidenciales. Claro, entonces ya veníamos con eso, con una izquierda bien fragmentada. Hay que entender que hoy día la composición, o por lo menos el voto que se recoge desde la candidatura de Gabriel Boric, va desde la DC, que es el centro, hasta, dijéramos, los sectores más de izquierda, que muchos de ellos, también hay que decirlo, no era un voto hacia Gabriel Boric, sino que era contra Kast, que eso también se dio como un ejercicio. Pero la primaria pilló, bueno, por eso también hay que reconocer que tuvimos dos fenómenos no menores. Uno es el que haya ganado el fascismo en esa primaria, o sea, Kast ganó las elecciones, seguido de la dispersión de la izquierda representada entre el centro, dijéramos la izquierda más progresista y la derecha también fragmentada. Pero un tema no menor es la aparición de un candidato de tercera mayoría, que es Franco Parisi, que no responde a ninguna candidatura anterior. Él generó un movimiento acá, Partido de la Gente, extrañamente nunca apareció en nuestro país, está erradicado en Estados Unidos, y desde allá hizo su campaña hacia Chile, una campaña muy articulada desde las redes sociales, y creo que eso fue un fenómeno que por lo menos a todos nos sorprendió. Él tuvo una tercera mayoría, y que fue después lo que se decía que iban a ser los votos que iban a generar la tendencia, o más bien quién era el ganador, el próximo ganador. Entonces Parisi, incluso Kast, viajó a Estados Unidos a juntarse con él, porque él además tiene un arraigo aquí en Chile por no pagar la pensión de alimentos. Era una cosa muy loca, así muy, él está condenado en Chile, no puede venir a Chile porque tiene problemas con su familia, pero así todo tiene una muy alta votación, y la tercera mayoría del país. Y es un fenómeno que lo que él vendía era no más políticos ni de izquierda ni derecha, la gente como un sujeto apolítico. Y que acá vamos a construir el gobierno de los mejores, y eso fue como antiestablecimiento, antipolítico. Claro, que también es parte de lo que uno puede recoger de lo que deja el modelo neoliberal en lo cultural. Esta idea del individualismo, muchos sociólogos y gente empezó a hacer un estudio de por qué ocurrió eso, de que si efectivamente los chilenos teníamos esa mirada individual, que nos queríamos un poco parecer a él, en esta idea de vivir en Estados Unidos, ser un tipo brillante, pero el tipo tiene una carrera, etc. Había muchos estudios de qué fue lo que ocurrió. Pero yo creo que la idea de que el fascismo llegara a Chile, o más bien esa idea que se instala, genera obviamente la reacción de todos los sectores de izquierda a entender de que acá teníamos un adversario común, de que sí, efectivamente tenemos diferencias, y tenemos hartas diferencias. Hay que pensar, porque esto se da es como un momento, pero este momento ya decantó, y por ejemplo uno de los partidos, que es el de más centro, ellos ya se declararon en oposición al gobierno, porque acá como que termina el proceso eleccionario y todos los partidos se reconocen o se plantean, ¿somos parte del gobierno o somos oposición? Y ellos se plantearon como una oposición constructiva, pero oposición, de la democracia cristiana en Chile.
a pesar de que habían votado. Entonces creo que hubo también harto voto en contra del fascismo. Y eso también dificulta el proceso que va a venir. Pero obviamente eso genera una diferencia entre lo que fue el primer tiempo, esta dispersión, esta idea de que bueno, al final, y una sensación, porque tú preguntabas por la sensación de mucha frustración. Incluso empezaron a escribir acá, que yo también estaba ahí como medio sumada esa, de que se había acabado, acá se acabó la revuelta del 18 de octubre, y damos paso a otro estado que es la defensa de la democracia. Es como un poco volvemos a la medida de lo posible, defendámonos del fascismo, pero no vamos a grandes transformaciones. Y bueno, y esto creo que da un impulso nuevamente a la izquierda y dice que esto no se ha terminado, y que, bueno, vía voto esto se recupera, y vamos en un camino transformador. Y ahí me hace mucho sentido de pronto lo que dice Álvaro García Linera de Bolivia, y que dice que, bueno, que cuando los proyectos son de los pueblos, empiezan a retomar su camino, independiente de quién los conduzca. Porque claro, una cosa es Gabriel Boric, otra cosa es el proyecto político que para nosotros nos representa, y creemos que eso fue lo que ocurrió. Esto partió el 18 de octubre, y no se va a detener hasta que tengamos cambio en la constitución política y efectivamente retomemos la senda que dejamos con Salvador Allende el año 73. Es un poco eso. Bueno, ahora viene lo más complejo, gobernar. Pasamos de la movilización, la convención constituyente, la elección presidencial, ganamos las elecciones, ahora viene el gobierno. ¿Qué espera el sindicalismo? ¿Qué esperan los trabajadores y las trabajadoras de este gobierno? ¿Estará el sindicalismo en el gobierno? Bueno, nosotros ya veníamos con una experiencia que fue la experiencia de Michelle Bachelet, en que tenía un programa muy cercano a los trabajadores, había tenido mucha ascendencia en el movimiento social, en otras condiciones. Estábamos hablando no quizás de grandes transformaciones, pero sí de poder generar dijéramos, apretar lo máximo posible el modelo, estructurar, bueno, si era la política del chorreo, que chorree harto para que empecemos a nivelar un poco la cancha. Se establecieron varias. Y creo que fue una política que por lo menos al movimiento sindical y social hizo bastante daño, el no plantearse desde su autonomía e independencia de los gobiernos. Y hoy día por lo menos la central recoge esa lección de ese tiempo, y ya bueno, estamos preparando, se supone que el presidente electo por estos días debiera venir a la CUT, están como las visitas protocolares. Y esa es un poco la línea, que ya la discutió el Consejo, es declararnos en la autonomía e independencia del gobierno, tratando en la idea de poder defender las transformaciones y lo que está comprometido en el programa. Porque una cosa es lo que pasa en el programa, cuento aparte lo que pasó con Michelle Bachelet, es que ella efectivamente tenía un programa, pero después dentro de la coalición política incluso hubieron algunos que dijeron que ellos no se habían leído el programa. Y eso empezó a tensar y terminamos en una cosa que fue todo menos lo que contenía. Entonces, hoy día nosotros preferimos quedar cautelosos, y decir que nos representa su programa, pero que nosotros vamos a actuar con nuestra autonomía e independencia del movimiento sindical que efectivamente debiera mantenerse durante estos 4 años. Y yo creo que siempre las características del movimiento sindical es, al margen de la articulación social, de la articulación política, del apoyo a los partidos progresistas, de izquierda, en fin, es decir, y más o menos entiendo, esta es la lectura, al margen de que ustedes hicieron parte de esa victoria, es decir, también contribuyeron a esa victoria presidencial, mantienen una independencia, como debe ser, del gobierno, del partido, de los patronos, como enseñaron en el sindicalismo básico, y con el propósito pues de reclamar el cumplimiento de las promesas, que es siempre lo más complejo después de una elección, que se cumplan las promesas, y también obviamente manteniendo la agenda propia del sindicalismo. Bueno, nosotros le cuento que el próximo año también estamos enfrentados a elecciones parlamentarias o de Congreso, de Cámara, de Senado. En esa misma jornada se va a adelantar una consulta
de las coaliciones básicamente están decantadas ya de derecha, de centro y de izquierda. Nosotros aspiramos a ser la consulta más votada, con el candidato más votado. Y bueno, yo estoy en ese trabajo bien difícil de recorrer el país, de recorrer las sedes sindicales, los sindicatos, hablar con muchos sindicalistas, compañeros, compañeras, y decirle pues que uno la política la vive o la padece, pero no se está por fuera de ella. ¿Qué mensaje le darías tú a los sindicalistas, compañeros y compañeras de Colombia en este momento histórico que estamos viviendo? Nunca habíamos estado tan cerca de la única vez de poder tener un gobierno distinto a lo que nos ha gobernado 200 años. Y bueno, ustedes que tienen todavía esa emoción y esa alegría, todavía, ¿qué mensaje le transmitiría usted a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas colombianos? Sí, bueno, yo creo que el movimiento sindical y los sindicalistas, las hombres y mujeres, estamos llamados a la vocación de poder. Y creo que eso también tenemos que convencernos, porque efectivamente a veces este rol que se nos asigna en la sociedad no nos permite disputar efectivamente los espacios de poder donde los trabajadores y trabajadoras sientan que en realidad sus demandas están escuchadas y van en un rumbo o un camino correcto hacia las transformaciones que requiere cualquier sociedad. Entonces yo creo que el mensaje hoy día es a no abandonar la lucha permanente, pero a reconocer que la lucha se da en todos los espacios, y no necesariamente solo en la movilización, sino que también en las urnas, en la disputa de lo que son los espacios legislativos, no sé cómo se llamará en Colombia, pero entiendo en lo que son los diputados y senadores acá. Senadores y representantes a la Cámara. Ya, bueno, senadores y representantes en la Cámara. Y eso creo que debe entenderlo el movimiento sindical en la idea de construir una estrategia que permita avanzar de plano en sus luchas. Así que nosotros desde Chile y en este proceso tan hermanado que vamos viviendo, esperamos que hoy día sí el movimiento sindical de Colombia tenga sus representantes y que también permita que la voz de los trabajadores y trabajadoras llegue a todos los espacios, porque creo que eso debiera ser nuestra permanente búsqueda. Y también a tener la fortaleza suficiente, porque el modelo se defiende, la derecha trata de invalidar a nuestros liderazgos, trata de hacer todas las articulaciones necesarias, pero muchas veces la palabra simple, la palabra concreta, el quehacer cotidiano pesa más, como fue en Chile, y efectivamente se puede conseguir un triunfo que esperamos que ocurra lo mismo en Colombia y podamos construir también la patria grande, ¿por qué no? Que debe ser también el anhelo desde el movimiento sindical. Bueno, por último, ¿usted cree que el gobierno y la convención constitucional podrán eliminar el sistema privado de pensiones, no más AFP? Bueno, en la primera intervención que hace el nuevo presidente establece este no más AFP. Nosotros estamos convencidos de que si hoy día tenemos convención constitucional, si tenemos presidente progresista, es el momento. No vamos a tener otro momento para terminar con un sistema tan perverso que ha hecho sufrir a nuestros ancianos, ancianas en nuestro país, y que ha generado tanta desigualdad. Así que hoy día, bueno, el movimiento sindical está en esa apuesta, el programa lo contiene, y ya, bueno, hay un montón de iniciativas también en la convención de que se termine con este sistema nefasto heredado desde la dictadura cívico-militar de nuestro país. Bueno, compañera, amiga, familia, muchas gracias por este espacio, de verdad fue muy rico. Yo creo que a toda nuestra audiencia le servirá para reflexionar sobre esto y sobre todo en la necesidad de que los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento sindical se meta activamente, no con solo comunicados, sino los comunicados se los lleva el viento. Necesitamos las sedes, los recursos, las bases de datos, las capacitaciones, las asambleas, volver estos 2 meses y medio de mucha deliberación política alrededor de que todas las reivindicaciones del movimiento obrero y del movimiento sindical, desde la más pequeña hasta la más grande, son de orden político y requiere escenarios democráticos, requiere mayorías en el Congreso. Bueno, mucha suerte para el movimiento sindical chileno en este nuevo gobierno, en esta nueva etapa, en la convención constituyente, en este evento que tienen con los constituyentes aliados, y bueno, mucha suerte a nuestro recién electo presidente Gabriel Boric. Gracias, compañera, y que tenga un bonito día.
Gracias, igual para ustedes. Mucha fuerza.